Buenos días, queridos alumnos. ¿Cómo están? Espero que estén bien en compañía de sus familiares. A continuación, vamos a ver un video que va a servir como material complementario para aclarar las dudas de las guías anteriores y específicamente de esta guía número 5, que es un resumen de toda la materia que hemos visto, de la guía número 1 a la guía número 4. En el video vamos a ver tres cuestiones fundamentales. La primera, sobre el cálculo de las partículas subatómicas. Segundo, clasificar algunos fenómenos de la vida diaria en cambios físicos y cambios químicos. Y un tercero, para identificar algunas sustancias en elementos y en compuestos. Repito, esto es una recopilación o un reforzamiento de todas las guías que hemos visto anteriormente. A continuación vamos a explicar a través de varias diapositivas el material que nos va a servir para aclarar las dudas de las guías anteriores y de la guía número 5. Acá en esta primera diapositiva aparece, por supuesto, el átomo, con sus partículas subatómicas, el electrón, el protón, el neutrón, y los tópicos que vamos a ver en las diapositivas siguientes: las partículas subatómicas, los cambios físicos y químicos y los elementos y compuestos. Segunda diapositiva, conceptos fundamentales que debemos tener en cuenta para resolver los ejercicios. Está el concepto de átomo, que todos conocemos, que es la partícula fundamental de la materia, y a continuación vienen las tres partículas fundamentales: los electrones, que tienen carga negativa, los protones, que tienen carga positiva, y los neutrones, que tienen carga neutra, como bien debe su nombre. Después aparecen dos conceptos fundamentales que son el número atómico, Z, que identifica cada elemento químico y que corresponde a la cantidad de protones. Por tanto, el valor de Z del número atómico y el valor de los protones tienen que ser el mismo, porque recuerden que estamos hablando de átomos neutros. Y por último está el número másico, que se representa con la letra A, que corresponde a la masa del átomo, como bien dice el nombre. ¿Y cómo calculamos esta masa del átomo? Bueno, sumando los protones y los electrones. Acá aparecen entonces las fórmulas, o sea, lo que vimos en palabras en la diapositiva anterior, lo vamos a ver ahora con fórmulas. Estas son las cuatro fórmulas más importantes que nos van a permitir realizar o calcular el valor de las diferentes partículas subatómicas, de los ejercicios que vienen a continuación y de la guía número 5. Aparece una primera fórmula que dice que Z es igual a los protones igual a los electrones, Z es igual a P y es igual a E. En la segunda aparece la fórmula para calcular el número másico, o sea, la masa del átomo. Tengo que sumar los protones más los neutrones. En la tercera fórmula me sirve para calcular el valor de los neutrones. N es igual a A menos los protones, o sea, la masa del átomo menos los protones. Y por último aparece la fórmula para calcular la cantidad de protones en caso de que no conozca ni el número atómico Z ni la cantidad de electrones. Por tanto, ahí aplico esta última fórmula: P es igual a A menos N. Y ahora a continuación la explicación de los ejemplos. Aparece una tabla con 4 elementos: el hierro, el neón, el estaño, el molibdeno, y los valores de Z, de A, de los protones, los neutrones y los electrones. Veamos la respuesta para el primer caso. Para el caso del hierro, ¿ya? Me informa la tabla que Z vale 26 y que la masa vale 56. Por tanto, si Z vale 26, aplico la primera fórmula. Si Z vale 26, significa que protones son 26 y que los electrones también son 26. Para calcular N, los neutrones, entonces aplico la fórmula A menos P. Reemplazo los valores: A vale 56 menos los protones, que valen 26, y esa resta me da 30, por tanto son 30 neutrones.
Para el segundo caso, para el caso del neón, me dicen que los protones son 10 y que los neutrones también son 10. Por tanto, si los protones son 10, eso significa que Z también tiene un valor de 10 y que los electrones también son 10. Me quedaría calcular la masa. A es igual a protones más neutrones. Hago la suma, tengo 10 protones, tengo 10 neutrones, 10 más 10, 20, y ese sería el valor de la masa del átomo. Y a continuación los últimos dos ejemplos. En el caso del estaño tengo que tienen neutrones 69 y 50 electrones. Entonces, si tiene 50 protones, significa que también Z vale 50. Y calculo a través de la fórmula el valor de la masa del átomo. A es igual a protones más neutrones. Reemplazo los valores. Los protones son 50, los neutrones son 69. Si hago la suma, eso me da 119, que sería la masa del átomo. Y para el último caso, para el caso del molibdeno, la masa es 96, tiene 54 neutrones, pero aquí no conocemos el valor ni de Z, ni de los protones, ni de los electrones. Entonces, ¿qué hacemos? Pues buscamos la fórmula de los protones. Protones es igual a A menos N. Tengo el valor de A, que es 96, tengo el valor de N, que es 54, hago la resta y eso me da 42 protones. Significa entonces que si tiene 42 protones, Z tiene que ser 42 y los electrones también son 42 porque el átomo es eléctricamente neutro. Y aquí les dejo una pequeña tarea para el caso del titanio. El titanio tiene Z igual 22 y la masa del átomo de titanio es de 48. A través de las fórmulas, usted tiene que calcular el valor de los protones, los electrones y los neutrones. Segundo tópico, cambios físicos y químicos. Aquí es importante tener en cuenta los dos conceptos, cambio físico y cambio químico. Recuerden que para el cambio físico, la estructura de la materia no puede cambiar y todo lo contrario ocurre en el cambio químico, que sí cambia la estructura de la materia. En el primer caso aparece un ejemplo que dice una hoja de papel de cuaderno, yo la voy a cortar o la voy a picar en pedazos más pequeños. Sigue siendo papel, solo cambió la forma. Tenía una hoja grande, ahora tengo pedazos más pequeños del papel. Como sigue siendo papel, es un cambio físico, porque la estructura de la materia no cambia. Pero ¿qué pasa en el segundo caso, en el cambio químico? Que si ese papel nosotros lo vamos a quemar, ocurre una reacción de combustión, el papel ya no va a ser papel, va a cambiar la estructura de la materia. Usted quema un pedazo de papel o va a quemar cualquier objeto, madera, etcétera, y usted va a ver que va a quedar ceniza y un pequeño humo se va a desprender. Es irreversible este proceso, nunca más voy a poder obtener el papel porque lo quemamos, obtuvimos otra sustancia. Entonces este cambio en este caso sería químico. Y una pequeña tarea. 4 ejemplos para clasificar en cambios físicos y cambios químicos. El helado se derrite, la oxidación de una riega de hierro, una tela se decolora al añadirle cloro y la evaporación del agua de un florero. Y para el último tópico tenemos la diferencia entre elemento y compuesto. Recordarle que en el caso del elemento no se puede descomponer en sustancias más simples porque ya está formado por lo más sencillo que existe. Y los átomos tienen que ser iguales, están formados por un solo tipo de átomos. Ejemplos, cualquiera de la tabla periódica. Recuerden que la tabla dice tabla de los elementos químicos, por tanto ahí tienen ustedes una gran cantidad de ejemplos. Les coloqué el hidrógeno, H2, el oxígeno, O2, el sodio, Na, el cobre, Cu. Y a diferencia de los elementos, para el caso de los compuestos, estos están formados por átomos, por 2 o más átomos, pero diferentes. Por ejemplo, el caso de la sal común, NaCl, sodio y cloro. Para el caso del agua, 2 átomos diferentes, hidrógeno, oxígeno. Para el caso del sulfato de cobre tenemos 3. Tenemos cobre, tenemos azufre y tenemos oxígeno. Y una pequeña tarea para usted identificar entre elemento y compuesto, para el caso del calcio del óxido de calcio, el caso del fósforo y el caso del ácido nítrico, HNO3.
De esta forma ponemos fin a este primer video. Espero que les haya servido para aclarar las dudas de las guías anteriores y de este material educativo número 5. Nos seguiremos viendo en los próximos videos. Cuídense y que estén bien y